tomarse una caguama con 3 albañiles y ser su mejor amigo. Y puede acabar en casa de Emilio Azcárraga partiendo el queso y el vino más fino del mundo. Lo tuve que enfrentar sí o sí, y él como jugador, vaya que era complicado. Su temperamento lo traicionó. Perdió grandes oportunidades, inclusive de asistir a una Copa del Mundo. No era un jugador tan destacado. Te jalaba el pelo, te pateaba. Tenía una voluntad inquebrantable, tenía una fortaleza física, una capacidad física que lo hacía destacarse. Te trataba de intimidar. De una u otra manera te hablaba y te decía, si agarrabas la pelota te iba a romper. Creo que tenía más posibilidades en ese entonces de ser artista de novela que entrenador. Pero nos ha callado la boca a todos. Le cambia el estilo de los técnicos al América, de tal manera que la gente lo empieza a adorar. Su capacidad de adaptarse a diferentes ambientes y diferentes circunstancias. Porque es sincero, porque es honesto, porque es pueblo. Y la enorme personalidad que tiene lo hacen ya uno de los mejores técnicos mexicanos en la historia. El Piojo Miguel Herrera. En mi escena, Miguel Herrera aparece con piernas flaquititas, con las medias abajo, intentando ser delantero de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Yo me imagino que es la primera imagen que tengo de Miguel Herrera, con el pelo muy largo, un jugador más bien desgarbado, ¿no? Muy voluntarioso, y que de repente empieza a dar la vuelta, pierdes de vista cuando un jugador empieza y no se consolida y luego te aparece en otro lado. Tiene una personalidad maravillosa, una personalidad extraordinaria que le ha permitido en el fútbol mexicano aparecer en primera división sin ser realmente un jugador tan destacado, porque no era un jugador tan destacado. La primera vez que vi al Piojo Herrera fue en aquel legendario Toros Neza de Don Mesa y de Antonio Mohamed. Un equipo suficientemente loco para el Piojo. Un equipo que salía con máscaras, que se pintaba el cabello, que hacía celebraciones en manera de coreografía. Y sabes que al Piojo no se le daba el crédito suficiente, pero el Piojo Herrera era uno de los grandes líderes de ese Toros Neza. Un equipo aguerrido y combativo, igual que como era el Piojo. Fue siempre sustituyendo sus carencias técnicas con una gran voluntad. Si bien no era el más técnico, tampoco era el más malo. Pero la virtud que tenía Miguel es que era un tipo que iba por el rival, férreo en la marca, trataba de intimidarte. Tenía una voluntad inquebrantable, tenía una fortaleza física, una capacidad física que lo hacía destacarse, pero técnicamente Miguel Herrera no era muy bueno. No tengo muy claro cómo es que llega el Atlante, por dónde, etcétera, pero de repente llega el Atlante de Ricardo Lavolpe. Y ahí se convierte en un lateral material de selección mexicana. Llegó incluso a selección mexicana de fútbol, fue parte de aquel Atlante campeón en 1993, siendo dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe. Miguel siempre entrenado de corazón, como jugador, como técnico, como persona, y un jugador que yo creo que se impuso al trabajo que le costó sí establecerse como jugador profesional. Yo conozco a Miguel Herrera primeramente como rival. Yo estando en los Pumas y Miguel Herrera en el Atlante. Justo la temporada después que son campeones, es cuando yo empiezo a jugar, en la 93-94. Empiezo ya a jugar de manera regular con los Pumas. Y yo siendo volante por izquierda en los Pumas y Miguel Herrera siendo lateral por derecha del Atlante, pues chocábamos cualquier cantidad de veces en los partidos. Mi primera experiencia con Miguel fue dura. Miguel era un futbolista del que algunos comentaristas inclusive se burlaban. Que eso nunca se debe hacer, pero bueno, siempre de todo en la viña del Señor. Y porque sí, porque era con la camiseta de fuera y las medias bajas y las piernas delgaditas, y no parecía que tuviera demasiado como para poder tener un lugar en el fútbol mexicano. Y él como jugador, vaya que era complicado. Era complicado, era difícil. No solamente era un tipo difícil de pasar, porque tenía una velocidad en corto muy buena. Ya en largo, pues era otra cosa, ¿verdad? Era un tipo que te jalaba el pelo, te pateaba, te
te trataba de intimidar. De una u otra manera te hablaba y te decía que si agarrabas la pelota te iba a romper. Yo me imagino que Ricardo Lavolpe pudo haber sido quien lo puso de lateral. Con Ricardo es indudablemente donde Miguel tiene su mejor etapa como jugador, donde más aprende de su entrenador y donde se vuelve un tipo muy inteligente para jugar, no para reaccionar. Y lo irónico, ¿no? Que fuera de la cancha, cuando me lo encontraba en ciertos eventos o en restaurantes, era el tipo más educado, más agradable, etcétera. Entonces, eso de repente contrapuntea o me contrapunteaba a mí. Tuvo muchas etapas donde su temperamento lo traicionó, donde perdió grandes oportunidades, inclusive de asistir a una Copa del Mundo. Llegó a selección nacional a base de su carácter, de deseo. Fue considerado incluso para el Mundial de Estados Unidos 94. Miguel Mejía Barón decide no llevarlo y explota Miguel, ¿no? Pero en un partido contra Honduras tiró una patada en la banda, arriesgando todo el equipo, sale expulsado. Y Miguel Mejía Barón, recuerdo hablar con jugadores de la selección de ese entonces. Al día siguiente dijo: Miguel está fuera del equipo. Sus compañeros interceden por el Piojo, por Miguel Herrera. Convencen a Mejía Barón de seguirlo convocando, pero nunca más lo puso a jugar y por supuesto no fue a la Copa del Mundo. Y declara muy fuerte en contra de Miguel Mejía Barón y declara en contra de ciertos jugadores que fueron expuestos. En León le estaban haciendo una entrevista, otra visión en la que yo estaba participando, por cierto, desde el palco. Le estaban haciendo la entrevista, pasa alguien que se metió al terreno de juego, le dice algo a Miguel Herrera. Y Miguel se le va encima y lo tira al suelo y le da patadas y lo golpea. Le costó una suspensión ejemplar todo esto a Miguel Herrera. Era un tipo que no se controla fácilmente a sí mismo, muy temperamental, muy explosivo, a grado tal de poner en riesgo su carrera, ¿no? Se pegó a Ricardo Antonio Lavolpe, aunque hoy no lo reconozca tanto como su maestro, y fue evolucionando. Que la evolución es necesaria para escalar cualquier pirámide jerárquica. El que no evoluciona se queda estancado. Esa misma personalidad, cuando llega a la dirección técnica, primero de Atlante, después de Monterrey, es también una de las etiquetas que lo fue marcando. Francamente, yo no pensaba que Miguel Herrera pudiera ser un buen técnico. Es más, creo que tenía más posibilidades en ese entonces de ser artista de novela que entrenador. Pero nos ha callado la boca a todos. Se pone en el mapa como técnico en el Atlante. Miguel se hace técnico, en primer lugar creo que tiene la vocación para hacerlo, y por otra parte él es asistente de Carlos Reynoso en un Atlante de muy pocos recursos. Mira que Carlos Reynoso como técnico es diferente. Si se puede decir así, es diferente Carlos Reynoso. Miguel como auxiliar aguantó el proceso muy bien y después queda como entrenador del Atlante. A mí como reportero me tocaba estar cubriendo la fuente del Atlante, entonces estaba muy cercano, destituyen al chileno Carlos Reynoso y es cuando él asume por primera ocasión un equipo de primera división, y en ese momento pues uno no podía destacar si era un buen o mal estratega porque pues apenas estaba iniciando su carrera. Lo que sí le podía uno destacar claramente que se reflejaba era el gran ambiente que hacía con los jugadores. Y empieza a desplegar su idea futbolística. No te diré que triunfó a la primera, pero sí fue un jugador muy protegido por el directivo del Atlante, por su profesionalismo, por su entrega, porque era un tipo, como lo es el día de hoy, muy dedicado y que sí tenía ideas nuevas. Y por lo tanto, que era un equipo que no tenía grandes presiones, ni grandes ambiciones, ni grandes presupuestos, lo dejó ser. Un Atlante que con una nómina muy baja logró pelear hasta semifinales. Ahí nos dimos cuenta entonces que Miguel tenía una virtud
la virtud de potencializar el talento. Era sensacional, eran amigos, era un jugador más, se acababa casi de retirar, estaba muy joven, entonces la relación que hacía con aquel Atlante, que además tenía jugadores muy pícaros, jugadores de muy buena relación, el caso de Abundis, el caso de Trota, que eran de verdad unas balas en cuanto a la relación, el Chícharo José Joel González, Luis Gabriel Rey, Federico Vilar, Chava Carmón, entre algunos otros que recuerdo, la relación era de auténticos amigos. Miguel podía tomar un jugador de 2, 3 estrellas y hacerlo de 5 estrellas. Luego nunca volvían a funcionar. Funcionaban solamente con el Piojo Herrera. Lo más asombroso de esto que Miguel lograba de convertir la paja en oro es que no solamente tenía el resultado, o sea, no solamente encontraba cómo ganar y meterse en las semifinales con una nómina baja, lo hacía jugando mejor que los equipos caros. O sea, ese equipo no solamente tenía los resultados de los grandes equipos, jugaba mejor que ellos. Y esa era una bofetada para cualquier otro técnico. ¿Cómo te quejas como técnico del América, del Monterrey, de los Tigres? ¿Cómo te quejas de que tu equipo no puede jugar bien si tienes enfrente al Piojo Herrera, que con el humilde Atlante está ganando y está jugando lindo? Miguel incomodó al gremio cuando llegó. Ahí inicia su carrera como director técnico Miguel Herrera, y después gradualmente sí ya le empezamos a destacar la capacidad como estratega. Ya cuando pasa al equipo de Monterrey, entonces sí tiene una muy buena etapa. Llega a los Rayados de Monterrey con una misión más allá de ganar. Monterrey quería jugar mejor, Monterrey quería jugar agradable. No hacía mucho tiempo que Rayados había ganado un título con Daniel Alberto Pasarela, pero era un fútbol muy práctico, muy directo, que recibía muchas críticas. No gustaba tanto ese estilo de juego a pesar del triunfo que logró. Entonces el upgrade que podía encontrar Monterrey con el Piojo no era ganar porque ya había ganado, era jugar bien al fútbol. Con Rayados del Monterrey llega a una final que pierde con Toluca con un arbitraje malísimo de Marco Antonio Rodríguez, que le expulsa a los jugadores al equipo de Miguel en el partido de ida y ya no puede remontar en el de vuelta y en fin, que pierde un título. Ha sido una muy buena campaña con Rayados del Monterrey. No tiene la posibilidad de ser campeón, pero ahí sí ya empezaba uno a destacar no solamente la relación con los jugadores, sino también su capacidad en dos cosas, en la estrategia, y muy puntualmente también yo le destaco la capacidad en la elección de los jugadores. Las primeras contrataciones del Piojo Herrera fueron contrataciones muy polémicas porque eran jugadores de un perfil muy bajo. Llegó Pablo Serafín, llegó el Chicharito González, llegó Carlos Casartelli, y la gente en Monterrey se preguntaba: queremos un equipo campeón y nos estás trayendo estos jugadores de medio pelo. Sí, eran jugadores de medio pelo con cualquier otro técnico tal vez, pero con el Piojo se convertían en figuras de la liga. En la elección de algunos nombres que tal vez podíamos llegar a cuestionar y que después al paso del tiempo terminaron siendo figuras en Xolos, en América, en Monterrey, en ese mismo Atlante. En ese sentido, Miguel Herrera para mí es de los más importantes en la historia del fútbol mexicano. Ese Monterrey llegó a 2 finales, una con Pumas, otro con Toluca, y las 2 las perdió. La volpista al fin. Llega a 2 finales, las pierde, pero era un Monterrey que agradaba, que gustaba verlo jugar, y que Miguel ya empezaba a ganarse pues esta situación de técnico ofensivo, de técnico atrevido. Tenía mucha capacidad como técnico, partiendo de esa muy buena relación con los jugadores. Era muy difícil que los jugadores no se mataran por él, porque al final se trataba casi de más. Yo no podría imaginar que yo le quede mal a un amigo. Bueno, pues es la misma sensación que seguramente tenían todos los jugadores. ¿Cómo le voy a quedar mal a un amigo? Esa era la relación que tenía Miguel Herrera. Esa fue la identidad que fue marcando. Y de repente, pues como todos los técnicos, ¿no? Se acercan, se alejan, aparecen, desaparecen del escenario, hasta que finalmente lo llama el América. Y la gente del América, me refiero a la afición del América, a la gente que cubría periodistas de América, decía: Miguel Herrera no cubre el perfil de un técnico del América. Fue difícil para el americanismo aceptar al Piojo Herrera. El Piojo gana el título en el tercer campeonato.
Los primeros 2 se quedó corto en la semifinal y mucha afición del América pedía la cabeza de Miguel Herrera a pesar de que ese equipo estaba jugando bien. Se le recibe con mucho escepticismo. No te diría que con rechazo, pero sí con... ¿Será Miguel la persona adecuada para manejar los estilos de Club América? Para que Miguel Herrera llegara a las Águilas del América, hay un nombre y apellido que terminó siendo determinante. ¿Quién creyó en él? Ricardo Peláez. El americanismo en su realeza, en su pedigrí, en su poder, se había olvidado del pueblo mexicano que también es americanista. La rivalidad Chivas-América nace en gran parte porque el pueblo mexicano se identificaba con el Guadalajara y cierta parte de la élite mexicana y del poder mexicano se identificaba con el América. Entonces era muy normal que el América se olvidara de una parte del americanismo que también es pueblo. Sí, porque el técnico del América tiene que ser un tipo elegante, con experiencia, con madurez, muy mediático, muy José Antonio Roca de algunas épocas, no muy Zurdo López, muy Jorge Vieira, señorones. Y el Piojo, precisamente por esa dualidad y por esa condición de híbrido, tiene la capacidad de conectar con ambas partes del americanismo. El Piojo rescató al pueblo americanista que había sido olvidado por tantos años. Le cambia el estilo de los técnicos al América, de tal manera que la gente lo empieza a adorar. Fue aprendiendo a interpretar al América, la gente del América, los resultados del América y esa mística que tuvo como jugador desparpajado, con pocas dotes en el terreno de juego, lo convierten en el tipo aguerrido que tal vez estaba buscando a la gente en el Club América sin saber que era él. La gran suerte para Miguel Herrera es que estaba respaldado por un gran directivo como Ricardo Peláez, que entendía que esto era un proceso y que desde el primer momento tenía la confianza que Miguel era el técnico ideal para las Águilas. Miguel le da títulos a la América y le da un título además inenarrable, un título cinematográfico, aquel contra Cruz Azul. Y aunque pierde una final contra León antes de irse con la selección mexicana, justo es el último partido de Miguel antes de irse para el Mundial de Brasil, la gente se lo perdonó. ¿Por qué? Porque era Miguel y luchó hasta el último instante y ni modo. El lado oscuro del Piojo es lo visceral que es. Lo visceral que es en la cancha lo llevó a perder partidos muy importantes. Esa falta de control de Miguel le orilla además a ejecutar una sentencia que él ya había anunciado, que le cuesta el puesto en la selección mexicana. Cuando comentaristas de TV Azteca, pues que sí le pegaban mucho a Miguel Herrera después de una Copa Oro de la que termina siendo campeón Miguel. En el trayecto del evento él decía, pero esos que me critican me los voy a encontrar un día y van a saber quién soy. Y ese mismo lado visceral en la vida es lo que le hizo ponerle un trancazo a Martinoli y perder la selección mexicana de fútbol que la tenía segura para el próximo proceso. Después de la final, al día siguiente de la final de la Copa Oro, se encuentra con Cristian Martinoli y con Luis García y va a reclamarles. Miguel les va a reclamar, parece que empuja a Cristian Martinoli, no tengo la certeza de que haya sido así, y una de sus hijas, también muy apasionada como el papá, es la que termina siendo el detonante de lo demás. Y se arma un escándalo porque eso trasciende a los 20 segundos en las redes sociales del mundo y del universo. Miguel Herrera le falló a México con aquella intempestiva salida de la selección mexicana, con aquella reacción en el aeropuerto, tal vez sí. El Piojo se traicionó a sí mismo. Salió lo peor de Miguel Herrera en el peor momento. Cuando él había logrado lo que siempre había querido, lo perdió por un arrebato. Lo perdió por un mal manejo de la personalidad, por un mal manejo del temperamento. Cuando se produce esta circunstancia extradeportiva en aquel aeropuerto con un medio de comunicación, con un integrante de un medio de comunicación, todos lamentamos sin duda la salida de Miguel Herrera porque entendíamos que había sido un buen mundial, el de Brasil 2014, un muy buen periodo en esa dirección técnica. Entendíamos que en ese momento no había mejor técnico para la selección mexicana, era el candidato idóneo para dirigir durante un periodo muy largo a la selección mexicana. Yo sí creo que Miguel aprendió. Repito, Miguel evoluciona y Miguel aprendió de la mala experiencia que tuvo en aquel aeropuerto contra Cristian Martinoli.
sí estuve de acuerdo con que lo sacaran de la selección mexicana de fútbol. Porque así somos los humanos, aprendemos en base a los golpes. Y la Federación Mexicana de Fútbol trató de salvaguardar a Miguel, querían mantenerlo en el cargo, pero la presión social, la presión mediática fue tan grande, fue inmensa, que la Federación tuvo alternativa más que dar las gracias a Miguel Herrera, muy a su pesar. Yo no sé si en ese momento, y seguramente lo sabrá internamente Miguel Herrera, si se equivocó en no salir y pedir una disculpa, si se lo propusieron, sal y pide una disculpa, vas a seguir siendo el técnico de la selección mexicana de fútbol. Miguel necesitaba sentir el golpe, la caída de ser el técnico de la selección mexicana de fútbol a ser desempleado, la caída de ser el tipo más carismático del deporte en México a ser un tipo odiado. Esa caída lo hizo mejorar a Miguel Herrera. Yo como aficionado, yo como mexicano, terminé lamentando mucho que se cortara esa comunión, esa relación laboral entre Miguel Herrera y la selección, porque insisto, en ese momento no había un mejor candidato para dirigirla, por capacidad, por personalidad, porque además era mexicano y desafortunadamente se terminó de aquella forma. Miguel tiene el temperamento para regresar. El Piojo volverá a ser técnico de México. El Piojo va por una segunda oportunidad. Y sí lo admiro, sí me parece que es un técnico muy inteligente, muy estudioso, muy cercano al futbolista, convence al futbolista, es muy frontal. Lo que tiene que decir, lo dice. Miguel Herrera está en el podio porque ha logrado revalorizar al pueblo americanista. Una clase baja del americanismo que durante mucho tiempo estuvo olvidada hasta que llegó el Piojo a rescatarlo. Y también lo admiro porque es alguien que vino desde abajo, que viene de una familia muy humilde, que siempre ha apoyado a su madre particularmente, que siempre ha apoyado a sus hermanos, a su gente, a sus hijas. Miguel Herrera está en el podio porque ha logrado combinar dos de las grandes escuelas del fútbol mexicano. Miguel nació del avolpismo, sí, pero últimamente sus equipos tienen mucho también del apuentismo. Miguel es un híbrido. Ser un híbrido lo ha llevado donde está. Es un técnico de los de la nueva ola, ¿no? Que vino a cambiar las cosas, que vino a cambiar el estilo del técnico americanista y el prototipo del que siempre habíamos pensado. Era un técnico que se caracterizaba por solamente jugar bien, pero lo tenían en la misma canasta de los perdedores. Miguel supo dar ese paso para ganar. Porque es sincero, porque es honesto, porque es pueblo, porque es banda y porque es un triunfador. Por eso Miguel Herrera merece estar con todos los honores en este foro.